Vamos a Unit 4 y dentro de esa unidad 4, dentro de Theory and Resources, bueno, todo este tema estamos viendo el presente simple, lo hemos trabajado, afirmación, negación, pregunta, etcétera. Recordad que es bueno que practiquéis y estamos todavía un poco ahí, ¿no? Digamos, asimilándolo, etcétera. La única manera es practicándolo, ¿no? En esta unidad del aula virtual se ofrece mucho material, pero si en el caso de que necesitáis o queráis más material, me lo podéis pedir, o directamente de internet está lleno de recursos también que podéis utilizar sin problema. Bueno, pues dentro de este estudio del Present Simple, hoy vamos a hablar de las llamados adverbs of frequency. ¿Qué son esos de los adverbs of frequency? ¿Por qué hablamos de ellos en relación al presente simple? Bueno, primero una idea general. Eh, cada vez que, o sea, en inglés, todos los tiempos verbales, el presente, el pasado, las estructuras que se utilizan para el futuro, cuando en una oración se utiliza un verbo en un tiempo en concreto, es habitual que en esa oración también encontremos expresiones de tiempo que refuerzan el uso, la idea que expresa el tiempo en el que va el verbo, ¿no? Si, por ejemplo, pues hablamos del pasado, pues entonces es habitual, es normal que haya expresiones de tiempo dentro de esa frase que remitan al pasado. Ayer, hace 2 años. Pues igual ocurre con el presente, y en este caso con el present simple. El presente simple, el present simple, decíamos que se utilizaba para hablar, para referirnos a acciones que eran habituales, frecuentes, que ocurrían con cierta regularidad. Por lo tanto, las expresiones de tiempo que nos podamos encontrar en una oración donde el verbo vaya en present simple apuntarán a esa frecuencia, a esa regularidad, es decir, reforzarán esa idea. Entre las más importantes, entre estas expresiones de tiempo que indican, que refuerzan, que apuntan a esa regularidad, a ese elemento rutinario, etcétera, te digo, las más importantes, entre las expresiones más importantes por lo común, están los adverbs of frequency o verbios de frecuencia. Hay alguna más, pero eso ya las estudiaremos en el próximo curso. Pero digo, cuando se habla del presente simple y se habla de expresiones de tiempo que vayan con el presente simple, a cualquier estudiante casi que inmediatamente se le vienen a la cabeza los adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Y es que ya en la denominación de este tipo de contenido gramatical, es decir, en la denominación, en cómo se le llama a estos adverbios, está la idea del presente simple, frecuencia. Por lo tanto, los adverbios de frecuencia son adverbios, son expresiones temporales que indican, especifican, detallan esa frecuencia, esa regularidad con la que la acción expresada por el verbo en presente simple ocurre, ¿vale? Por lo tanto, es un perfect match, que dirán ahora, ¿no? Es decir, que se entiende y es lógico que este tipo de expresiones se utilicen en present simple. Bueno, normalmente cuando se estudia la verbo de frecuencia se suelen estudiar dos cosas. El listado, es decir, cuáles son esos adverbios de frecuencia y dónde se sitúan dentro de la frase. Normalmente los listados pueden variar, no son muchos, pero bueno, hay listados más cortos, otros un poquito más largos. Para este nivel 1 hemos escogido digamos, el más breve. Menos de esto, es decir, menos de este número de adverbios de frecuencia no se pueden estudiar. Y están ordenados, los que os ofrecemos aquí, están ordenados desde el que indica la mayor frecuencia hasta el que indica la menor frecuencia. El primero es always, claro, significa siempre, porque es el que indica, como digo, la mayor frecuencia. Lo que ocurre siempre, esa es la mayor regularidad, ocurre siempre. A continuación teníamos usually, que es nuestro normalmente. Luego ya vamos bajando sometimes, que es a veces. Y el último, el que indica la menor frecuencia, es la no frecuencia, es decir, never, que significa no. ¿Vale? Por lo tanto, always, usually, sometimes, and never. ¿Y dónde se colocan? Bueno, pues la posición de los adverbios de frecuencia, como está diciendo ahí, delante del verbo. Da igual qué tipo de oración sea. Es más, no vamos a hablar de tipo de oración. La regla que hay que aprender es que los adverbios de frecuencia, esta selección que hemos hecho de always, usually, sometimes and never,
cuando van dentro de una oración con el verbo en presente simple, se colocan, se ponen delante del verbo. Me da igual los demás. Ejercicios como los que, como el que vamos a hacer ahora después. Eh, si yo veo la frase y me dicen, coloca la pérdida de frecuencia en su lugar correcto, yo lo que me tengo que fijar inmediatamente es en dónde está el verbo. Me da igual lo demás, todo lo demás, sino busco el verbo, es decir, la palabra que indique la acción, y delante de esa palabra coloco la pérdida de frecuencia. Insisto, me da igual todo lo demás. Si yo en los ejercicios en los que tenga que trabajar con los adverbios de frecuencia, ordenar palabras, colocar el adverbio de frecuencia en su lugar correcto, siempre será igual. Fíjate en cuál es el verbo y delante del verbo pondrás el adverbio de frecuencia, independientemente de lo que, del resto de palabras de la hora. I always go to bed at 10 p.m. Always delante de go, que es el verbo. Por lo tanto, cumple la regla. Siempre me voy a la cama a las 10. She never says good morning when she arrives at the office. Ella nunca dice buenos días cuando llega a la oficina. El verbo es says y la periodo de frecuencia es never. Never delante de la periodo de frecuencia. Do they sometimes go to the cinema on Sunday? Es una pregunta, el verbo es go y delante del verbo pongo el adverbio de frecuencia, sometimes. A veces van al cine los domingos, por lo tanto, da igual el significado, da igual lo que signifique la frase, la regla es inamovible. Delante del verbo, delante de la palabra que indique la acción. ¿Vale? Y para terminar, es simplemente una nota informativa. Bueno, el never, que significa nunca, es una palabra no solo en significado, sino también en punto de vista gramatical de carácter negativo. ¿Eso qué significa? Que en inglés, cuando utilicemos never, el verbo siempre será afirmativo. Porque no puede haber dos negaciones en inglés. ¿Por qué digo esto? Porque en español yo puedo decir yo no voy nunca al cine. Y hay dos negaciones, no y nunca. En inglés no, en inglés tendría que decir she never studies at weekends. Es decir, yo puedo decir yo no estudio o ella no estudia nunca los fines de semana y habría, insisto, esas dos negaciones, el no delante del verbo y el nunca. En inglés, she never studies at weekends. Ella nunca estudia los fines de semana. ¿Vale? Esto quiere decir simplemente una nota informativa porque tampoco va a suponer mucho más problema para las actividades. ¿Vale? Bueno, pues vamos a practicar un poquito. Hay práctica siempre. Aquí tenéis dos ejercicios. Aquí hay enlaces a ejercicios para trabajar los adverbios de frecuencia y poder practicarlo. Pero, como siempre, si vuelvo al índice y concretamente a la unidad 4 y voy bajando, y me voy a la última parte, Extra Practice. En esta entrada también tenéis ejercicios para practicar no solo el presente simple, sino los adverbios de frecuencia, con el solucionario siempre, ¿vale? Y ahora, pues, vamos a practicar también nosotros aquí, a través de esta página. De este libro, ¿no? En la página. Vale, pues vamos a hacer este primero, que voy a mostrar ahora, este de aquí. Vamos a ponerlo. Order the words to complete the sentences, es decir, ordena las palabras para completar la frase. Bueno, esta es una de las formas en las que se puede preguntar. ¿Cómo se puede preguntar esto en el examen? Bueno, se puede preguntar de dos maneras. Una, yo te doy la frase desordenada y tú la ordenas, y al ordenar la frase en la que hay una breve frecuencia, lo pondrás en el lugar correcto. O bien, yo te doy una frase con un hueco y al final de la frase, entre paréntesis, te doy el verbo y el adverbio de frecuencia. ¿Vale? Entonces tú tendrás que ponerlo correctamente en el hueco, ¿no? Puede ser una de las dos opciones de la manera en la que se pueden preguntar. Pero siempre, lógicamente, se jugará un poco con la posición. Es decir, con que sepáis claramente que la periodo de frecuencia, demostréis que sabéis que la periodo de frecuencia va delante del verbo principal. Con este primer ejercicio es como dice, ordenar las frases, nos lo dan todos, nos dan el sujeto, nos dan el verbo, nos dan los complementos, y tengo que ordenarlo
teniendo en cuenta que siempre va a haber una adverbio de frecuencia que tengo que colocar delante del verbo principal. Estos ejercicios de ordenar, como siempre, hay que tener en cuenta, mm, bueno, por lo que veo aquí, son todas frases afirmativas. No, hay alguna interrogativa también. En cualquier caso, si es una frase afirmativa o negativa, el orden, recordad, era sujeto, verbo, complemento. Y si es una oración interrogativa, puesto que estamos hablando del present simple, do o does, sujeto, verbo y complemento. Recomendación: ordenad primero la frase. O sea, leed las palabras. Quitad el adverbio de frecuencia, sacad. Con el adverbio de frecuencia fuera, con lo que te queda, ordena la frase. Insisto, si es afirmativa o negativa, sujeto, verbo, complemento. Si es interrogativa, do o does, sujeto y el verbo. Y una vez que ya la tengas ordenada, tomas el adverbio de frecuencia y lo colocas delante del verbo. ¿Vale? Lo que han hecho con el ejemplo. Fija, yo tengo I drink never coffee, I. Por aquí hay una adverbio de frecuencia, never. Lo saco. No hay interrogación, pues será o afirmativa o negativa. Sujeto, I. Verbo, drink. Y el complemento, coffee. I drink coffee. Ok. Sujeto, verbo, complemento. Vale. El never que lo tengo fuera, lo tengo que colocar delante del verbo principal, delante del verbo. Pues, por lo tanto, I never drink coffee after dinner. ¿Vale? Bueno, pues damos unos minutitos. Son 10, o sea que una buena práctica. Y ahora lo revisamos.
¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo va? Bien, finalizado. Eh, ¿Cómo? ¿Perdona? Ya finalizado. Ah, ok, perfecto. Pues vamos Poco entonces más, no a... lo sé, pero ya finalizado. Ay, es que no sé por qué no te oigo. Dime, perdona, que es que no sé por qué no te oigo bien. Digo que bien o mal no lo sé, pero ya está finalizado. Ah, bueno, yo creo que siempre lo digo, ¿no? Que, hombre, que de repente va a haber errores, pero mejor de lo que uno piensa es lo que suele ser. Bueno, vamos a ello. Bueno, vamos con el primero. ¿Cómo queda? ¿Por qué no? Ah, vale, ok. Que este es de los que hay que verlo todo junto. Bueno, pues el curso aquí vamos a ver, no podemos hacer la corrección una por una, sino que lo vamos a ver todas las frases juntas, ¿no? Bueno, la primera. My husband sometimes goes to the gym. Entonces, el sujeto, my husband, Lo tengo. la breve frecuencia delante del verbo goes y luego to the gym, ¿vale? Mi marido a veces va al gimnasio. I always have a shower in the morning. Siempre me ducho por la mañana. Sujeto, verbo, complemento y el always, que es la breve frecuencia, el a. Todo el resto va a ser igual. We usually have breakfast at home. Usually have. I never go to bed before 12. Nunca me acuesto antes de las 12. Vale, número 5, como el 7, la frase es interrogativa. Cambia el orden. Dúo das, sujeto, verbo y complemento. Pero la posición de la breve de frecuencia no. Sigue siendo la misma. Fíjate, do they usually go to work by bus? Y la breve de frecuencia delante del verbo. Usually go. 6. Jan sometimes has a sandwich for lunch. Sometimes has. Y el 7 igual. Does the restaurant usually close late? Tuvo da, sujeto, verbo y complemento. Y delante del verbo, aunque sea una question, aunque sea una pregunta, el adverbio de frecuencia. En este caso, usually close. She never goes shopping after work. I usually do my homework at the weekend. I sometimes make fish for dinner. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Mejor de lo que esperaba? ¿Peor? 10 de 10, por lo cual, Ok. ¿Ves? 10 out of 10. Perfecto. Muy bien. Pues sí, y con eso ya, a poco que practiques más, este contenido lo tienes, porque realmente es saber eso va periodo de frecuencia y la posición, ¿no? Ya el año que viene diremos alguna cosita más de la periodo de frecuencia, para otras expresiones y demás. Perfecto. Bueno, pues antes de pasar a otra cosa, sí vamos a hacer como otra vez hacemos, mostrar un ejercicio para que quede grabado y luego el solucionario por si se quiere trabajar en casa. Bueno, el siguiente ejercicio es parecido a una de las versiones que yo he dicho que pueden en el examen, porque me dan una frase con dos huecos, uno es para el periodo de frecuencia y otro es para el verbo. Pero ¿qué ocurre? Que me dan el periodo de frecuencia en la frase, al final de la frase, entre paréntesis, pero el verbo lo tengo yo que escoger del listado que aparece arriba, ¿vale? Y colocarlo en la frase correcta. Entonces, eso, claro, complica un poco más. ¿Por qué? Porque yo tengo que leer la frase, tengo que entenderla, ir al listado de verbos, coger el verbo correcto, ponerlo en la forma correcta de presente simple, afirmación, negación o pregunta, y luego, una vez que haya hecho eso, colocar delante de la forma correcta del verbo en presente simple la breve frecuencia. Es lo que han hecho, por ejemplo, en el ejemplo. El ejemplo dice he, me, que es carne for lunch. La breve frecuencia es never. Pues entre los verbos que aparecía ahí, puesto que hablamos de almuerzo, hablamos de carne, pues es eat, es el que deberíamos de utilizar. Como es una frase afirmativa y es presente simple, él, por lo tanto, he never eats meat for lunch. ¿Vale? Que ahí hay un poco más de complicación. Pero bueno, antes de mostrar el solucionario, vamos a hacer una prueba, Juan Antonio, a ver qué tal. Fíjate en el segundo. Alex to bed very late, ¿no? La breve frecuencia es sometimes. Bueno, pues esta es la oración, que es una oración afirmativa. Alex, los dos huecos, to bed, que es a la cama, very late. Primero, de entre los verbos que nos quedan, do, drink, finish, get, go, have, speak, watch, ¿cuál crees tú que es el que
le vendría bien a la frase número 1. Ahí tendría que usar de traductor. ¿Cómo? ¿Perdona? Ahí tengo que ir todavía con la traducción. Ah, ok, vale, pues entonces tampoco no vamos a forzar eso. Pero bueno, sí a lo mejor, por recomendación, que ya tranquilamente en casa y tal, pues con tu diccionario, etcétera, porque viene también, te va a venir bien no solo para repasar lo de la pérdida de frecuencia, sino para repasar vocabulario, ¿vale? Entonces, sí, si decides qué tal, yo te recomendaría que lo hicieras porque este ejercicio es completito en eso. Bueno. Aquí está proyectado, ¿no? Los verbos, las 10 frases. Y ahora, este sería el solucionario completo. Era sometimes goes. ¿Vale? Y nada, si decides hacerlo en casa, pues ya sabes, que simplemente tienes que volver aquí al aula virtual y comprobarlo, tanto ver el ejercicio y comprobar el solucionario. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí los apellidos de frecuencia.